tiempo eres bienvenido, porque aquí... Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. Como siempre, un honor estar con todos ustedes para llevarles adelante importantísima información. Vamos a estar hablando de un tema que es realmente de vital importancia en este momento, el plasma hiperinmune. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que hacer la persona que tiene que donar el plasma hiperinmune? Lo sabemos, tiene que haber superado el COVID-19. Pero todos los detalles en unos minutos, por favor, quédese con nosotros. Y le voy a dar otro dato también que es importante. Hasta el día de hoy, 346,000 personas han fallecido por el COVID-19 a nivel internacional, a nivel mundial. Y algo más, ¿cuántos contagiados positivos hasta el día de hoy? También son 5.507.700 personas. Este dato tal vez le llame un poco la atención para que saque la calculadora o lápiz y papel y haga algunos ajustes. A ver, tan solo el año pasado en Estados Unidos, es lo que dice información oficial, tan solo el año pasado en Estados Unidos por la influenza han fallecido 600,000 personas, tan solo en los Estados Unidos. Esto para que un poco le baje el miedo a usted con relación a lo que significa el COVID-19. Hay demasiado miedo, demasiado temor. Tenemos que superarnos en esto, fortalecernos un poco más para poder salir adelante, porque ya desde lunes en la ciudad de La Paz estaríamos flexibilizando el tema del transporte público y también saldrían vehículos particulares y por supuesto la parte comercial, porque ya que tenemos que empezar a activarnos en ese sentido. Un dato que nos ha llamado la atención y realmente lo lamentamos es que en Tarija se ha confirmado hace poco el tercer fallecido por COVID. Le pedimos por favor que se quede con nosotros, tenemos mucha información. Mediodía se ha dado una importante noticia, la presentación de una agenda que se va a diseñar en todo caso, se va a firmar también, agenda de recuperación de los hidrocarburos para reactivar la economía boliviana. Importantísimo porque del tema vamos a hablar de inmediato con el ministro del área de hidrocarburos, don Víctor Hugo Zamora, quien nos está visitando. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto tenerlo, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam, un gusto de compartir con ustedes a esta hora, aunque un poco distantes por la forma ahora de las entrevistas, pero exactamente, siempre es una alegría estar ahí compartiendo con ustedes y con toda la gente que nos sigue en Bolivia. Le agradezco una vez más por estar con nosotros. Es importante que la población entienda a qué se han referido con esta agenda. Sabemos que va a tener dos pilares, pero concretamente, ¿cuál ha sido la idea para diseñar esta agenda? Lo primero, Miriam, es que debemos hacer una memoria de lo que han sido los hidrocarburos los últimos años. Y claro, después del 2013-2014, que fue el momento donde tuvimos la mayor producción de hidrocarburos, pero además precios internacionales importantísimos, hemos venido bajando la producción de hidrocarburos, pero además han ido cayendo los precios. Es decir, el negocio de los hidrocarburos ha ido en decadencia. Y claro, hemos entendido en Bolivia que hay algunos factores que tienen que ver con las políticas de Estado que están complicando la situación de los hidrocarburos. Sumado a ello, la crisis de la pandemia ha complicado el negocio de los hidrocarburos no solo en Bolivia, en el mundo. Hay países que han tenido mucho físico económico respecto a la producción de hidrocarburos que se encuentran en este momento en crisis. Imaginarse países árabes, productores de líquidos, que tienen serias complicaciones, países rusos que están complicados con reservas importantísimas de gas, nos hace pensar que en Bolivia también vamos a tener una crisis muy drástica. Y no solo pensar, la estamos viviendo ya, estamos viendo caída vertiginosa de reservas de gas. Estamos viendo que hay operadores de pozo que cada vez tienen una relación más distante con el Estado. Están incluso algunos solicitando la fuerza mayor, invocando la fuerza mayor para tratar de distanciar un poco más sus inversiones. Son temas que realmente nos preocupan en una de las empresas
que es la más importante para la generación de divisas para el Estado. Evidentemente, porque a nivel internacional, lo que usted ha mencionado, esto del petróleo, si bien está afectando a varios países, incluidos los países árabes, se está hablando de un cambio incluso en la economía a nivel internacional, que eso evidentemente va a afectar absolutamente a todos. Así es, así es. Por eso es que nosotros tenemos que pensar, ahora que estamos saliendo de una cuarentena rígida, a flexibilizarla en un momento en que la economía va a empezar a reactivarse. Necesitamos trabajar una agenda de reactivación también de las políticas hidrocarburíferas. Y por eso es que esta mañana hemos lanzado con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, hemos conversado con el foro boliviano, con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, con sectores de expertos que permanentemente están investigando y comentando sobre lo que ocurre con los hidrocarburos en el mundo, de que tenemos que construir una agenda de recuperación de los hidrocarburos en Bolivia. ¿Qué significa esto? Nos hemos puesto más o menos hasta las fiestas patrias, que es el 6 de agosto, el armar una agenda que contemple lo urgente, lo importante, para poder iniciar el proceso de recuperación de los hidrocarburos sin descuidar el mediano y el largo plazo, porque hablar en este negocio de solamente el corto plazo sería una irresponsabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos visto que son dos pilares importantísimos que debemos atacar para poder recuperar la economía de los hidrocarburos a través de políticas importantes en el Estado. Primero, la cadena, desde la exploración, explotación, transporte, comercialización, industrialización, tiene que tomar una nueva historia después de la crisis, dado que el gas se constituye en uno de los hidrocarburos más expectables en el mundo. Primero porque su transporte complica menos en relación a otro tipo de líquidos que están en mayor crisis, creo yo. Y por otro lado porque todavía el gas se constituye en uno de los hidrocarburos más limpios dentro de lo que es la generación energética en el mundo, la combustión energética. Entonces, a partir de ello, creo que el gas va a continuar siendo expectable, va a recuperar precios, va a generar demandas de volúmenes importantes, y creo que por ahí nosotros tenemos una oportunidad interesante. Necesitamos orientar de manera muy clara cosas que han hecho que nos distanciemos de la posibilidad de continuar produciendo gas en volúmenes expectables. Es decir, estamos cayendo en la producción de gas. ¿Qué ha pasado con esto? Tenemos problemas en la relación del Estado con los operadores. Después de la nacionalización, después de políticas que se han adoptado de un tiempo a esta parte, obviamente hemos visto que los operadores de pozo están cada vez más distantes del Estado, de la posibilidad de hacer mayores inversiones. Si no hay inversiones dentro de lo que es la exploración y la explotación, vamos a continuar cayendo en las reservas y lógicamente el negocio cada vez se va a ir reduciendo más. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo de reencontrarnos con los operadores, tenemos que ver la normativa. La ley de hidrocarburos ha quedado prácticamente descontextualizada. Seguramente muchos van a hablar ahí de algunas transversales que pueden ser cuestionables en el tema de capitalización, privatización. Nadie va a hablar absolutamente nada de eso, lo advierto. Nadie está pensando en privatizar ni capitalizar. Lo que estamos pensando es en retomar una relación del Estado con los inversores en un momento en el que la crisis ha profundizado la imposibilidad del negocio. Muchos de los operadores de pozo están pensando seriamente en bajar la intensidad de sus actividades, porque obviamente el negocio se ha caído en el mundo. Sus casas matrices de los operadores de pozo están pensando muy seriamente en replegar operadores en función de sus posibilidades, o por lo menos de disminuir la intensidad de sus inversiones. Creo que ese trabajo lo debemos hacer en uno de los pilares fundamentales. Debemos trabajar a partir de ahí una agenda importante
para ver cuál va a ser la política en Bolivia. Vamos a adoptar una metodología de participación activa, seguramente foros, mesas de trabajo, pero lo debemos tener muy bien identificado el mecanismo para que podamos como Estado empezar a aplicar todo ese mecanismo normativo, normas de incentivos que no funcionan y todos los mecanismos que sean necesarios para que continuemos con las inversiones. Ahora bien, perdone que le interrumpa, sí, porque hay varias preguntas en medio de todo esto. Una de ellas es, ¿cuánto tenemos todavía de gas? Es decir, esta agenda, ¿para cuánto tiempo va a abarcar? La segunda consulta es, ¿qué pasó con el tema de la exploración? Que al final de cuentas todos nos hemos quedado con una gran incógnita, ¿no? En el tema de exploración prácticamente no hemos tenido los resultados que esperábamos. Sí, hay que ser honestos. Nuestra realidad de reservas, de acuerdo al último informe, es 8,95 TCFs. Sin embargo, estamos a la espera ya del último informe que se nos va a dar, es decir, el 2019, que lo vamos a recibir y creo que podemos hablar de un menor volumen. No me voy a aventurar a dar un volumen mientras no lo recibamos oficialmente para no especular, pero con seguridad que va a ser menor al último reporte que hemos tenido. Y es lógico, hemos tenido menores inversiones, hemos tenido por ahí una política que no se nos dijo la verdad en realidad a los bolivianos sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Y claro, lo que tenemos ahora es que la exploración y la explotación todavía no está cumpliendo con las expectativas para recuperar esas reservas. Hay buenos anuncios, estamos esperando ahí en algunos pozos que tenemos mucha esperanza ya, buenos informes técnicos que se nos da principalmente al directorio de YPFB sobre la posibilidad de habilitar nuevos pozos, pero va a ser insuficiente para pensar en un volumen de negocio que hasta marzo del próximo año lo creemos con posibilidad de restablecimiento para poder continuar con todo lo que ha sido la exportación y los mecanismos de tal vez hasta industrialización de nuestro gas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos nosotros inversiones. No hay otra forma de recuperar las reservas que no sea a través de inversiones eficientes para poder identificar nuevos campos, nuevos lugares de producción para que finalmente recuperemos esas reservas. Entonces, uno de los temas que debemos trabajar de manera muy ágil es ese mecanismo de relacionamiento con los operadores para que puedan hacer inversiones eficientes, efectivas y finalmente podamos continuar con el negocio del gas. Nadie lo va a poder hacer, que nadie mienta aquí. No hay otra forma para poder recuperar reservas que no sea la inversión. Y no hay otra forma de invertir que no sea un negocio para quienes estén como socios en este proceso de inversión. Por suerte ahora Bolivia tiene la capacidad de poder ya perforar sus propios campos. Obviamente las empresas que tenemos son insuficientes para poder abarcar todas las áreas que posiblemente tengan reservorios de gas y claro, vamos a tener nomás que recurrir a un sistema de relacionamiento también con operadores internacionales. Entonces creo que ese es uno de los temas que lo vamos a discutir. Hay expertos, hay gente que está mucho más entendida en el tema que seguramente va a generar algunos criterios adicionales sobre lo que debemos hacer. Ahora, pero estoy seguro que esto pasa por modificar normativa, por generar incentivos que realmente generen expectativa para la inversión. Ese es uno de los temas que debemos trabajarlo de manera muy ágil. Muy bien. Cuando usted habla de expertos, me imagino que van a invitar incluso a personas, a expertos que puedan tener alguna línea política diferente a la que ustedes están manejando en este momento. Le explico por qué. Porque evidentemente van a aparecer quienes digan, ¿por qué están haciendo ustedes esta agenda? Tomando en cuenta de que es una agenda que podría abarcar un determinado tiempo, ¿no es cierto?, al margen de lo que pueda pasar en las próximas elecciones. Seguramente va a aparecer gente que les van a decir lo mismo, que ustedes están haciendo un trabajo que no les correspondería. ¿Qué dice usted, ministro? No, este trabajo corresponde por lo menos dejarlo en un documento establecido como agenda que marque una ruta crítica donde nadie cambie
donde nadie cambie el camino a transitar por el Estado boliviano. Eso es lo que nos ha faltado. Y por eso es que no estamos mirando colores partidarios, no estamos mirando absolutamente nada. Estamos invitando a expertos, a gente que también tiene un criterio por la investigación, por su trayectoria, por el conocimiento, para que puedan ser parte de las metodologías que vamos a aplicar para poder encontrar toda esta ruta crítica en la que debe transitar de manera urgente a corto, mediano y largo plazo el Estado boliviano. Por eso es que creo que hay nomás un sentimiento de aceptación de parte de quienes en este momento están pidiéndonos que hagamos esto. No es una idea que nace por la iluminación de un ministro, es por un sentimiento de responsabilidad que nos han manifestado y nos han hecho manifiesto muchos de los expertos, de instituciones que nos dicen, bueno, tenemos que encontrar una salida a la crisis que va a empezar a vivir, que ya está viviendo el sector hidrocarburos en Bolivia. Entonces es importante que nos pongamos de acuerdo, por eso es que vamos a abrir la participación a toda esta gente que conoce, que tiene ideas, que tiene criterios, para que podamos consolidar un solo criterio y finalmente lo podamos plasmar en un documento que nos marque esa ruta importantísima para la recuperación de los hidrocarburos en Bolivia, en todo lo que es la cadena de desarrollo hidrocarburífero. Pero hay un segundo pilar que es importante, Miriam, que es el tema de quién va a operar ese desarrollo de la cadena, y lógicamente de acuerdo a Constitución es Yacimientos. Y todos sabemos que Yacimientos se encuentra en una situación institucional complicada, desactualizada, fuera de forma en la modernidad que se requiere esta operación, pero principalmente fuera de una estructura ideal que debería funcionar para poder avanzar en la cadena. No digo que Yacimientos no funcione, así está funcionando Yacimientos, pero puede funcionar mejor, debe funcionar mejor. ¿Qué significa esto? Que el segundo pilar tiene que ver con la reestructuración de Yacimientos. Tenemos que ver el nuevo Yacimientos después de la crisis. Un Yacimientos que debe comprimir su estructura porque fue diseñado en un momento donde los recursos eran gigantescos, debe tener mucho más eficiencia operativa, debe tener mucho más transparencia en su mecanismo de funcionamiento, porque si no nos estamos distrayendo permanentemente en transparentar gestión en vez de estar pensando en hacer eficiente y en poder caminar y avanzar en la gestión de Yacimientos. De todas formas, el país entero va a estar pendiente justamente de esa agenda que ustedes logren mostrársela al país. Esperamos sea, como usted ha dicho, hasta agosto para conocer justamente todos los parámetros que van a tomar en cuenta, ministro. Más bien, gracias ahora por habernos adelantado esta importante noticia. No, les agradezco a ustedes y los invitamos a estar atentos porque vamos a estarles informando sobre la metodología. Seguramente van a ser foros, van a ser reuniones, mesas de trabajo, y la ruta crítica es junio aproximadamente para la metodología, julio para la sistematización, y ojalá fines de julio, principios de agosto ya tener un documento que establezca esta ruta crítica. Muchas gracias, Miriam, y estamos atentos para cualquier sugerencia, para cualquier interacción que podamos tener. El Ministerio se está poniendo en actividad permanente para poder conseguir este objetivo. Le agradezco a usted, gracias y buenas noches. Muchas gracias, Miriam, un gusto compartir con usted. Muy buenas noches. A ver, continuamos con más porque tenemos importantes noticias esta noche. Y quiero recordarle que este miércoles 27 de mayo, tercer día en el que está saliendo el transporte público en la ciudad del Alto, solamente van a poder salir aquellas movilidades cuyas placas terminen en 901 y 2. 901 y 2, ninguna otra placa, ojo por favor, hay que respetar bastante lo que nos están indicando las autoridades para que podamos salir rápidamente de este COVID-19, ya sabe. Lleve su barbijo, haga su distanciamiento social. Y ya la responsabilidad es nuestra, ¿no es cierto? A continuación, las 5 noticias destacadas del día. Ahorita está despegando un Hércules llevando más equipamiento al Beni. Acá también a las 12:30 los invito en sedes. Vamos a entregar, anoche he mandado un camión con equipamiento, con respiradores de La Paz para Cochabamba.
que se preocupen de traer todos los insumos que se necesitan en el hospital. El pedido es claro, el pedido es la salud para nuestra gente, la salud para la población, no es la salud para ellos. Creo que se va a lastimar la institucionalidad democrática si básicamente se limitan a realizar una serie de amenazas. Lo que sucede en el caso de que este plazo básicamente venza, estaría incumpliendo funciones y sus deberes la Cámara de Senadores. Y si se procede al margen de la Constitución, vuelvo a repetir, estarían lastimando la institucionalidad democrática de nuestro país. Ambos sectores entonces. Sí. Vamos a coordinar precisamente la lucha que estamos enfrentando nosotros. En el caso del departamento de Tarija necesitamos apoyo y vamos a trabajar sobre la manera en cómo el gobierno nacional va a brindarlo para que podamos mejorar mucho la capacidad que estamos teniendo de respuesta. Hemos detectado de que gran parte está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, pero hay algunos que desconocen estos protocolos o que no los estarían cumpliendo. Por eso es que el gobierno municipal de Santa Cruz toma la determinación de convocar a cada uno de estos sectores durante esta semana para volver a tocar el tema del protocolo y hacer que cada uno de sus representantes pueda asumir un compromiso a través de un documento administrativo que hemos denominado Acta de Cumplimiento de Protocolo, para que se pueda asumir responsabilidad sobre una tarea que es importante. El protocolo no puede quedar escrito solo en un papel y no ser aplicado. Volvemos enseguida. ¿Qué tratamiento es el efectivo contra el COVID-19? Uno de los recientes tratamientos que se está utilizando en diversos países es el del plasma hiperinmune. Le vamos a aclarar un poquito más la figura en la siguiente nota. El plasma hiperinmune se obtiene de pacientes que han superado el coronavirus. Puede ser la solución para enfermos graves que no responden a otros tratamientos y también a un tratamiento efectivo para frenar la enfermedad en las primeras fases del contagio. La donación de plasma hiperinmune es totalmente segura y voluntaria, similar a una donación de sangre normal. En estos casos, el plasma se extrae y se procesa registrando la cantidad de anticuerpos efectivos y se almacena hasta que los hospitales lo requieren para un paciente concreto. ¿Quiénes pueden ser donantes? Las personas que quieran donar deben tener entre 18 a 60 años, con un peso que supere los 50 kilos. Ser varón debido a los anticuerpos de grupos sanguíneos que generan las mujeres y no estar tomando medicamentos. Haber sido positivo a COVID-19 14 días mínimo después de obtener el resultado negativo a su segunda prueba. Vamos a conversar justamente de este tema con la doctora María Luisa Herrera, directora del Banco de Sangre Regional en Cochabamba. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Un gusto conocerla y además poder compartir con usted esta información que evidentemente está llamando la atención de nuestra población. Buenas noches, Miriam. Agradecida principalmente por ustedes ponerme en contacto con la población, poder informar sobre lo que usted habla, sobre el plasma hiperinmune que actualmente está siendo de mucho hablar en nuestro medio. Después de que algunos tratamientos son un poquito lentos, digamos, para la recuperación de enfermos con COVID, se está poniendo todas las esperanzas en el plasma hiperinmune. A ver, ¿qué significa? Esto significa que la persona que ya ha sido contagiada, que ya se ha recuperado del COVID, sí puede dar su sangre. Es verdad, las personas que han tenido la enfermedad de COVID, ellos han generado en su organismo una serie de anticuerpos, entre ellos obviamente es el anticuerpo específico para el coronavirus. Entonces estas personas que han cursado la enfermedad son aptos para poder hacer donaciones en las que nos puedan proporcionar estos anticuerpos que de manera pasiva podamos transfundir a un paciente que está cursando la enfermedad en un periodo no grave para que podamos acelerar la recuperación de esta persona. Esa es la forma en la cual se está trabajando con el plasma hiperinmune, tratando de superar y hacer que exista una neutralización de los virus presentes en su organismo. Bueno, se dice que el virus actúa de 2 a 14 días y de ahí no más, a pesar de que ha habido personas que han seguido dando positivo incluso en el día 60. Bueno, eso depende del estado de la persona, la enfermedad de base que pueda tener la persona, el grado de gravedad en la cual haya alcanzado la enfermedad.
sí se dice que a los 14 días ya debería estar fuera de sintomatología, y en muchos de los casos con el protocolo y tratamiento que han tenido los pacientes han alcanzado la negatividad de la enfermedad a los 14 días. Obviamente es un requisito primordial para aquellos que han pasado la enfermedad y para que estos puedan ser donantes, contar con una negatividad por el método de PCR, para que nosotros podamos considerarlo donante. Es por eso que se dice que se pide 2 tipos de laboratorios, ¿no es cierto?, en los cuales marquen negativo al COVID. Es así. Cuando pasó la sintomatología a los 14 días, si da negativa para la prueba, entonces se esperan otros 14 días y a los 28 días se hace una nueva prueba para que nos dé negativa y así sea considerado y dado de alta como ausente del virus. Ahora bien, aquella persona que ya ha pasado por el COVID, que se ha sanado, que quiere donar su sangre, necesariamente tiene que informar quizás de algunas otras enfermedades que haya tenido, como la hepatitis, por ejemplo. Bueno, ya la persona que ha pasado la enfermedad ya es considerado un donante más. Y como donante de sangre, en este caso, sí se hacen todas las pruebas que están estandarizadas, entre ellas obviamente la de la hepatitis B, el HIV, la sífilis, Chagas, todo lo que es necesario hacer, además de los estudios inmunohematológicos necesarios, porque debemos conocer el grupo sanguíneo, claro, para que podamos nosotros hacer su donación, ¿no? En este momento tenemos a un colega que necesita sangre, plasma, en todo caso, del tipo AB positivo. ¿Cuáles son los más complicados de obtener? Justamente el AB positivo es el más complicado, digamos así, el AB negativo, pero el AB por naturaleza en nuestro país, en nuestra región, no existe en gran número, es muy escaso el AB para poder ser transfundido, y lastimosamente las normas de transfusión de plasma, para un AB necesariamente tiene que ser otro AB el que le pueda donar. No hay otra más. Bien, ahora, ¿qué cantidad de sangre tiene que donar aquella persona recuperada de COVID? Bueno, el método que se utiliza es el método de aféresis, es un método en el cual se pone al paciente, al donante en este caso, en la máquina, y se hace la obtención simplemente de plasma y no así de otros elementos celulares, los mismos que son reinfundidos al organismo de la persona. Se obtiene una cantidad de 600 ml solamente de plasma, que es la cantidad que nosotros máximo podríamos obtener de este donante. A través de él podemos salvar 3 vidas porque estamos alicotando en cantidades o volúmenes de 200 ml. 3 personas, me dice usted, con 600 ml. Así es. La dosis que debe ser transfundida es de 200 ml. O sea, nosotros podemos obtener de un donante 3 unidades que podrían ir justamente a 3 personas que requieren de este plasma hiperinmune. Ahora, ¿cómo le colocan? Usted está utilizando un término que bueno, es un poco complicado para mí. ¿Cómo le colocan ese plasma a la persona enferma? Bueno, es una transfusión a través de un infusor, o sea, se hace a través de un filtro. Es como ponerle un suero, le diré. Es una forma en la cual se transfunde la unidad en un lapso más o menos máximo de 4 horas, en la cual la persona recibe este plasma descongelado. Obviamente ahí existen métodos de almacenamiento. Una vez que lo obtenemos, esto se congela, pero para el momento de la transfusión debe estar en un estado de descongelación, ¿no? Muy Entonces, bien. Ese plasma que es extraído justamente de la persona donante pasa, me imagino, por un proceso de desinfección y de mucho cuidado, ¿no es cierto? Bueno, la máquina ya es una máquina muy, muy sofisticada, muy versátil. Obviamente el filtro es netamente para una persona, es completamente estéril. Nosotros ya directamente disminuimos la cantidad de leucocitos, prácticamente no tiene, que es la que podría producir alguna reacción. Entonces no necesita más que almacenarla de la manera adecuada y luego proceder a su transfusión. Esto para la tranquilidad de la población. Ahora bien, aquella persona que ha donado en una ocasión, ¿podría volver a donar después de un determinado tiempo? Por este método de aféresis, la persona donante puede hacerlo cada 7 días. No le produce ningún efecto adverso al donante. Estoy hablando por el método de aféresis, porque si fuera un método convencional, las personas donan, los varones cada 3 meses y las mujeres cada 4. Pero el método de aféresis hace que la persona pueda donar cada 7 días, y en este caso
como son donantes tan preciados, pues el mejor método es el de Aferes. Muy bien, a ver, vamos viendo los requisitos, por favor, señor director, para que la población que ya ha contraído, que ya ha sanado del COVID, se anime, por favor, a donar su plasma. A ver, si usted es paciente recuperado, sus requisitos serían tener 2 pruebas de laboratorios donde se diga que es negativo al COVID-19, tener 14 días de negatividad para el coronavirus. Si una es mujer, pues no haber tenido hijos, se dice que 2 años antes, ¿no es cierto? Estar en buenas condiciones de salud, tener entre 18 a 60 años, pesar más de 50 kilos y no tomar medicamentos. Al momento en el que usted esté donando, no tendría que estar tomando ningún medicamento. ¿Todo está bien, doctora? ¿Ha escuchado usted los requisitos, verdad? ¿Algo que quiera añadir, por favor? No, esos son los requisitos. Entre los requisitos normales de donación están, y ahora para el COVID, que es necesario tener las 2 pruebas negativas por PCR en tiempo real. Ese es el requisito primordial para hacer la donación de plasma hiperinmune. Muy bien, y acercarse a los bancos de sangre en cada departamento. Obviamente, primero concientizarse. Sabemos que es de las personas que han tenido el problema que podemos obtener ese plasma, no hay otro lugar. Entonces vamos nosotros siempre a concientizar a la población que ha sufrido esta enfermedad para que pueda acudir a los bancos de sangre de toda nuestra Bolivia y pueda hacer sus donaciones. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, doctora Herrera. Ella es la directora del Banco de Sangre Regional de Cochabamba. Un abrazo, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, por favor. Serás bienvenido. Esta ha sido una de las noticias que esta tarde ha llamado la atención, y es que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha anunciado la admisión de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de postergación de las elecciones que ha sido promulgada en la Cámara de Senadores. En dicha ley de postergación de las elecciones se señalaba que las elecciones tenían que efectuarse en un plazo máximo de 90 días computables a partir del 3 de mayo del presente año. La tenemos a la diputada Rosmarie Sandoval, que ha sido justamente una de las que ha presentado esta demanda de inconstitucionalidad. Muy buenas noches allí en Santa Cruz. Un abrazo para empezar. ¿Cómo está? Un abrazo, Miriam. Qué placer estar en Hora 23, naturalmente contigo. Muchísimas gracias. A ver, me imagino que es lo que usted estaba esperando, la reacción que ha tomado el Tribunal Constitucional. Bueno, aunque ha tardado un poco, debió haberse pronunciado antes, se pasó de los términos debidos, pero lo importante es que se pronunció como debía hacerlo. Es decir, se admite, y todos sabemos que una vez admitida una acción de inconstitucionalidad abstracta, como la presentamos conjuntamente con el entonces senador Óscar Ortiz, tenía todo respaldo absoluto. La Constitución te establece que debes velar sobre todo por la salud, máxime en un momento como en el que estamos, donde primero, y debe primar, primero la vida, segundo la vida, tercero la vida y después cualquier interés y elecciones que tengan que darse en el momento que corresponda, Miriam. Es decir, cuando existan las condiciones básicas y no cabalmente cuando tienes que hacer toda una agenda electoral y que no hemos llegado ni siquiera al tope. Están sangrando nuestros departamentos y entre esos el mío, Beni, Santa Cruz, pero para Bolivia entera, la vida de un boliviano vale más que cualquier otra cosa. Ahora, evidentemente, la presidenta del Senado tiene que presentarse en un plazo determinado por el tribunal para que ella también presente qué sé yo, lo que ella considera que es importante que sepa el tribunal para la realización de esta postergación de elecciones. Sí, bueno, lo que te establece el procedimiento es que ella tiene 15 días para argumentar el procedimiento inconstitucional desde nuestro punto de vista, que a propósito de un rodillo se lo ha hecho al aprobar una ley de esta envergadura. Nosotros presentamos 2 cosas. Primero, presentamos un recurso directo de nulidad por el procedimiento en el que actuó la presidenta Eva Copa, sin respetar reglamentos, sin respetar tiempos ni nada, y lo otro era la acción de inconstitucionalidad. Tiene 15 días, pero vamos a ver la talla de la presidenta de Eva Copa como ciudadana y como boliviana,
porque no necesita esperar los 15 días. Así, con la seguridad con la que hizo, tendrá que presentar y ver, argumentar constitucionalmente qué es lo que ha pasado con la ley. Tiene hasta 15 días, Miriam. Después de esto, el tribunal tiene 45 días para sortea, pasa y para que se emita la sentencia. Si no lo hace Eva Copa, igual actúa el tribunal y emite la sentencia. Que también no necesita esperar los 45 días. Aquí se trata de un tema de urgencia porque es un tema importante por la certidumbre que necesitamos las bolivianas y bolivianos y también por todo lo que implica para el órgano electoral, evidentemente, actuar en una agenda, en un sinfín de aspectos de resguardo, porque por más de que se den después las elecciones, el tema de bioseguridad y el tema logístico es altamente importante. No pasa de aquí, sino vamos a vivir con la pandemia todavía mucho tiempo. Diputada, le consulto lo siguiente: si se hubiera optado por otra fecha, como había incluso propuesto el Tribunal Supremo Electoral hasta casi finales de septiembre, ¿se hubiera presentado igual este proceso o esta denuncia de inconstitucionalidad? El tema pasa por varias cosas, ¿no? Es decir, no tenemos la varita, como que tampoco estábamos preparados para lo que ha significado el COVID, ni aquí ni en el mundo entero. Entonces, obviamente las condiciones no estaban, estábamos preparándonos logísticamente para poder subsanar un sistema de salud totalmente deficiente, por no decir otra palabra. Lo era, pero fue peor los últimos 14 años, que realmente cuando habían posibilidades de mejorar las condiciones no se hizo. Esto es una llamada de atención para un tema de planificación. Tenemos que aprender a planificar todos. Esto sirve de experiencias. Pero todavía la alternativa que te daba el órgano, que podía ser un poco más allá, de acuerdo a las medidas que se han ido dando, te daba todavía un respiro. Yo creo que en estos momentos hay que de verdad evaluar todo aquello. Hay, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional recursos, Miriam, que pueden utilizarlos y que tienen jurisprudencia. Es decir, hay una cuestión que se llama amicus curiae, que es amigo de la Corte. ¿Y esto qué significa? Que el tribunal llama a expertos para medir todo aquello, porque no porque seas abogado o juez o fiscal tienes la verdad absoluta en una cuestión tan técnica y tan dura como es la vida y la salud. Y ahí puede llamar a la OPS, a la OMS, al Colegio de Médicos, al CEDES, etcétera, etcétera, y tener al órgano electoral, evidentemente, y tener un equilibrio para poder tener tener un fallo coherente y dar las condiciones, evidentemente, para que en el marco de la ley, de la Constitución y del rol que jugamos la Asamblea y todos, sea lo más pertinente y nos dé el tiempo para resguardar y tener los niveles de seguridad mínima para ir a elecciones. Todos queremos elecciones. Es que esa es una realidad. Más que querer, es una obligación que tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Que se realicen las próximas elecciones generales. Ahora, evidentemente, según la OMS, tendríamos que estar en cuarentenas del próximo año. Ahí estamos todos servidos, ¿no es cierto? Eso tampoco se podría dar en nuestro medio. A ver, veremos qué es lo que pasa, qué es lo que dice el tribunal en unos pocos días. Hay que esperar qué es lo que sucede en este par de semanas ante la reacción de la presidenta de Eva Copa, el tener la sensatez de hacer las cosas bien, porque debemos hacerlas. Miriam, debemos hacerlas. Es decir, nadie quiere prorroguismo y todos queremos elecciones y todos queremos naturalmente un gobierno ya no transitorio, por más que sea constitucional, sino elegido. El ir a votar, yo me imagino que como para mí,
todos somos iguales, es un derecho hermosísimo de ir y emitir tu voto. Entonces, todos queremos aquello. El tema es no buscar a través de este tipo de cuestiones convulsionar a la población. Es decir, queremos elecciones ya. Opinan todos, pero por lo general candidatos, y obviamente el MAS. Porque al ciudadano común le importa la vida, le importa tener trabajo, tener un poco mínimo de estabilidad, salir de esto que nos está doliendo el alma. Entonces, es buscar nada más los equilibrios y evidentemente garantizar las condiciones para que todo salga de la mejor manera posible y también bajo mediciones en lo más pronto posible. Exacto. Gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Un placer, querida Miriam. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Quiero mostrarle estas imágenes que hemos estado viendo durante este día, de esta época que estamos viviendo, de esta pandemia del COVID-19. Para reflexionar, veamos esto. Postales de la pandemia. Este tipo de COVID-19 nos ha quitado la libertad de poder trabajar, de poder salir a tomar sol, a pasear, la libertad y el derecho que tenemos de ver a nuestras familias que están en otras casas o en otros departamentos, y mucho más aún, el poder tocarlos, abrazarlos. Estas son postales de la pandemia. Put your arms through the slots. All right. It's home time. To me, she wasn't getting the hugs, and that we really needed to do something about that. Such an idea. Well, I didn't think putting a plastic bag over our kids and sending them to you was a good idea. It really gave us a sense of hope that it's not going to be forever. Like, that physical feeling just felt so like home, you know, a hug from your mom. It just felt so good. Oh, I love you, I love you. Oh, this is good. My I just wanted to hug my mom. ¿Qué le parece? Qué rabia, ¿no? No poder abrazar a tu mamá, no poder abrazar a tus niños o a tus nietos, como en el caso de los abuelitos, quienes han sufrido mucho todo este tiempo y continúan, están encerrados todavía. En algunos países ya comienzan a salir, pero esto de los abrazos, qué complicado. El distanciamiento social nos está volviendo, ¿qué le puedo decir? Hasta en objetos. Mirar de lejos a la abuelita, no poder ni siquiera darle un beso. Realmente esto se va a quedar en nuestra memoria y esperemos nunca, nunca más volver a vivir esta época de esta pandemia que estamos sufriendo. Ya retorna Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hoy, 26 de mayo, ya tenemos 65 días de cuarentena en Bolivia. Hemos comenzado el 23 de marzo oficialmente. 65 días de cuarentena. ¿Cuántos días ya de cuarentena estarán viviendo en el Perú? Para ello nos vamos a contactar de inmediato con el analista y especialista en políticas públicas, Víctor Quijada. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mira, y un saludo a todos nuestros amigos ahí en Bolivia. A ver, ¿cuándo comenzaron ustedes la cuarentena? Aproximadamente el 16 de marzo, ya tenemos más de 70 días de cuarentena aquí en el Perú. Y han sido prácticamente el primer país en Sudamérica en comenzar una cuarentena rígida, ¿verdad? Es correcto, somos el primer país de Latinoamérica en que se decretó la cuarentena. Sin embargo, no solamente basta haberse decretado la cuarentena, lo que yo denominé en un inicio cuarentena medieval, ¿no? Porque tenía que esta cuarentena tenía que ir apoyado de decisiones rápidas, de un sistema de gestión pública y de políticas públicas eficientes. Y, por ejemplo, se perdió mucho tiempo cuando se empezó a discutir sobre el tipo de pruebas que se iba a adquirir
y digamos, esta es una lucha contra el tiempo donde la salud y la economía se anteponen. El Perú decidió apostar por la salud. Sin embargo, propio de nuestros países, de nuestras realidades en Latinoamérica, prácticamente tenemos los mismos males, ¿no? Tener una infraestructura deficiente en cuanto al sistema de salud, que estamos haciéndole frente a una enfermedad del siglo XXI con infraestructura de los años 50, de los años 90. Se ha perdido prácticamente el control de la situación porque, por ejemplo, no se adoptaron medidas rápidas en cuanto al barrido general, en cuanto al tipo de pruebas inmediatas cuando habían aún pocos casos, en focalizar, en hacer un cerco epidemiológico. Y bueno, ahora las consecuencias las estamos pasando. Tenemos ya casi 130.000 casos confirmados, más de aproximadamente 4.000 muertos según estadísticas oficiales. Sin embargo, hay estadísticas internacionales de medios prestigiosos como The Washington Post, The New York Times, el Clarín, Financial Times, que hablan de que incluso el Perú supera ya los 10.000 muertos, ¿no? Y tenemos regiones realmente donde ya ha colapsado el sistema de salud, como la capital aquí en Lima, la región Loreto, que es la selva, que es más o menos una ciudad parecida a Santa Cruz, ¿no? Allá en Bolivia. Tenemos en el norte de la costa peruana, la región Lambayeque, Piura, que son zonas muy húmedas, donde hay mucha población, y que, digamos, en este tiempo el gobierno, porque la cuarentena lo que permite es ganar tiempo, no instruyó, no hizo la adecuada docencia a las personas para el tema del distanciamiento social, la higiene, y sobre estas nuevas reglas y nueva normalidad que ahora va a existir en el mundo, ¿no? Pero aún los esfuerzos del gobierno, sí es importante resaltar que al día de hoy al menos se están haciendo más pruebas, casi 30.000 al día, y esto de alguna manera nos va a permitir tener una mejor focalización de los casos. También, por ejemplo, se está dotando de más infraestructura, más personal, equipos de seguridad y de emergencia para atender los casos que seguramente se van a quintuplicar exponencialmente, igual que las muertes. Pero acá hay una situación que se antepone ante la realidad económica, ¿no? Otra de las situaciones que se vive en nuestras regiones, Miriam, es el hecho de que hay mucha gente que vive de la informalidad y la ilegalidad, ¿no? Solo el 30% de la población del Perú es formal, puede hacer teletrabajo, puede trabajar cómodamente desde sus casas y no salir, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? No salir cuanto uno menos de casa. Y el 70% de la población del Perú vive del día a día y ya salió a trabajar, ya salió a buscárselas, ¿no? Entonces, este tipo de realidad pues rompe todo lo que el gobierno ha estado decretando, ¿no? Incluso la prórroga de la cuarentena en todo junio, y que de una manera no se puede dar espaldas a la realidad, ¿no? Entonces, aquí el rol importante de los estados, de sudamericanos en general, salvo Uruguay, ¿no? Que es el único país que hasta el momento ha llegado a controlar la situación, creo que es de ¿no? apoyar al sector formal y legal a través de protocolos y normas que se tienen que dar bajo este nuevo contexto, bajo esta nueva normalidad, con nuevas reglas sociales, pero también a ese sector informal, a ese sector que se las tiene que buscar, que trabaja del día a día, apoyarlos, ¿no? Instruir, hacer docencia, señalizar sobre distanciamiento social, apoyarlos con instrumentos de higiene, alcohol, entre otros. Entonces aquí hay situaciones del gobierno que son rescatables, pero también hay errores, porque esta es una lucha contra el tiempo, que se han cometido, que han sido ensayo y error, y que de alguna manera ahora estamos pagando las consecuencias, miren. Sí, eso es terrible lo que tú dices, es verdad, ¿no? Ensayo y error. Creo que todos los países en el mundo estamos viviendo esta misma realidad, y estamos compartiendo algunos datos entre Bolivia y Perú que son similares. Por ejemplo, la zona húmeda y cálida de tu país es la que más casos tienes, donde ha colapsado su sistema sanitario. Acá tenemos 2 departamentos que tienen temperaturas altas y también bastante humedad, que son las que están concentrando la mayor cantidad de casos positivos en nuestro país. Por otro lado, me llama mucho la atención lo que tú dices. Evidentemente, son casi 30.000 pruebas que se realizan al día. Se dice de que el Perú podría ser el único país en Sudamérica que esté dando datos reales, honestos, con relación a sus casos positivos, sus recuperados y también sus fallecidos. Al día de hoy sí, Miriam, pero yo diferencio 2 etapas, ¿no? Actualmente el epicentro de la epidemia se centra en Brasil y Perú, ¿no? Son los casos que más tienen ahora y los que más muertes van a tener, ¿no? Así es.
Pero hay dos etapas, ¿no? La primera es la de preventiva, que es justamente la cuarentena, que el 80% de la población ha cumplido, un 20% no, siempre hay rebeldes, pero como vuelvo a reiterar, no se hizo otros instrumentos de gestión, otras decisiones que se debieron tomar y por eso que se salió de control. Pero en la etapa de ahora, que ya tenemos el virus y que de alguna manera se tiene que potenciar el sistema de salud en todo lo que se pueda para curar los casos. El Estado, por ejemplo, sí está tomando más pruebas al día y sí es verdad que al día de hoy al menos nos permite tener un poco más de cifras sinceras, nos permite diagnosticar mejor, incluso hay kits de medicinas que se están entregando, que puede ser una buena idea, ¿no? Que también se pueda esto replicar en todas nuestras realidades que son similares, ¿no? Sí. Que de una manera ya se tienen un kit de medicinas para poder curar, para poder tratar, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay situaciones que se pueden rescatar, pero también un gran problema que nos hemos metido por la informalidad, por la denominada cultura chicha que vivimos aquí en el Perú, el desorden, que de una manera nos va a costar poder disciplinarnos y poder imitar conductas que de repente en Japón, en Corea se dan, ¿no? Esa es otra de las realidades que compartimos, ¿no? La informalidad que ha habido en determinados lugares de nuestra población y también el hecho de que el 30% solamente es el que se dedica a la parte, al comercio formal. Ahora bien, para ir ya cerrando esta entrevista contigo, Víctor, que me parece súper interesante, ¿qué tratamientos están realizando allá en el Perú? ¿Están, por ejemplo, utilizando el tratamiento del plasma? Mira, oficialmente el kit que está repartiendo el gobierno consiste en la citromicina, el paracetamol o panadol y también está la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, si bien es cierto, han habido estudios que están tratando de replicar o de contradecir a la cloroquina. Así es. Ese es el kit más o menos que contiene lo que está repartiendo el Estado peruano, ¿no? Ese es el tratamiento para curar en un estado medio, ¿no? de avance de la enfermedad y frente a situaciones graves, bueno, ya sabemos que están tratando de potenciar con balones de oxígeno, plantas de oxígeno, están tratando de potenciar el sistema de salud con más médicos, con más medicinas y también con los famosos respiradores, ¿no? Que realmente es hay una gran deficiencia. Hay regiones acá en el Perú, y tú hablabas, por ejemplo, de regiones de la costa, acá en el Perú, que tienen mucha humedad, que tienen 10 camas UCI, ¿no? De unidad de cuidados intensivos, lo cual hace ver pues la carencia de recursos y de infraestructura de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto yo creo que acá esperemos que el gobierno, al menos al día de hoy acá en el Perú, esté pues a la vanguardia y siga trabajando, sobre todo por los muchos casos más que se vienen, porque la gente ya salió. Para la gente que trabaja en la informalidad o que es independiente, no quieren morir de hambre, se están arriesgando prácticamente a contagiarse y a enfermarse, pero como vuelvo a reiterar, es una realidad que no se le puede tapar con un dedo, ¿no? Exacto, y esa es una realidad que compartimos. Ya no se puede esperar más dentro de este encierro, ¿no es cierto? La gente necesita también comer. Víctor, ha sido un gusto haber conversado contigo. Espero poderte convocar en unas semanas para que veamos si cambia o no la realidad en tu país y en el mío. Muchas gracias, Milla. Un saludo muy afectuoso por allá en Bolivia. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Bien, gracias. Les tenía un abrazo grande, mucha bendición. Las queremos mucho. Mujeres aguerridas, bolivianas, todas ustedes para nosotros son muy importantes. Un beso grande. Buenas noches. Porque aquí